Comenzando. Bienvenidos todos una vez más a Cine entre Amigos. Y hoy nos encontramos con el amigo Sergio, una vez más a este lado, y conmigo, Con Samuel. Ahí estamos. Él. ¿Qué tal estás, Sergio? Bien. Yo muy bien. Gracias por preguntar. ¿Y tú? Vale. Yo bien también, de bien. Hay que ser educados, hay que preocuparse por los sentimientos de la gente. Vivimos en una época en la que De vez en cuando. No, sí, eso es. Tampoco hay que cebarse porque si no ya parecemos como que de postureo, pero no. Vamos a ver. Estáis aquí, obviamente, para ver nuestro vídeo comentario sobre la vida de Brian. Vamos a hablar de la vida de Brian, de los Monty Python. Vamos a hablar de la película, de los puntos de vista que tuvieron los Monty Python acerca del tema que tocaron, de los mitos, los evangelios, las leyendas. Os vais a quedar súper saciados con nuestro comentario. Vamos a hablar de Monty Python con las polémicas, con por qué fue tan importante. Pero antes de unos mitos a otros mitos, queríamos desde aquí, antes de empezar con el vídeo, pues comentaros pues una publicación de nuestro compañero Sergio Moreno, y es una novela que ha escrito. Es esta, eso que es. se llama El Aura del Guardián. El Aura del Guardián, ya que es nuestro canal, pues hacemos publicidad de nuestras cosas también. Bueno, es una novela autopublicada en este caso que podéis adquirir en Amazon y es nada, simplemente deciros que el que quiera darle una oportunidad y le guste la ciencia ficción, la fantasía, la space opera y los cómics de superhéroes, que yo creo que es una buena mezcla de lo que os podéis encontrar ahí, que esta puede ser una novela. Ha tenido algunas buenas críticas de gente que lo ha leído. Lo podéis encontrar en Amazon tanto en papel como es este que veis aquí, como también en formato Kindle, en ebook. Bueno, Samuel es uno de los que lo ha leído. Se lo ha leído de cabo a rabo. Así que, sí, lo leí entero y ya te comenté que, vamos, conociéndote a ti, sabiendo las cosas que te gustan y que te inquietan y que una buena parte se parece a las cosas que a mí me gustan y me inquietan, pues en tu novela he visto toda tu cultura acerca de los géneros que has mencionado, pero sobre todo cómo has conseguido pues crear tu propia mitología, tu propio... Bueno. Sí, en ese caso sí, una mitología tuya que yo veo representado pues lo que todos los buenos historias sobre mitos tienen que tener, que es los conceptos del yo interior, los conceptos del conocimiento de ti mismo, de tus posibilidades, de tu capacidad de abrirte al mundo, al universo y conocerte a ti mismo y conocer a las personas y el mundo que te rodea. Y a través de lecciones, a través de desafíos de los personajes, a través de grandes gestas y en buena parte, pues, todo lo que deberían cerrar las buenas historias mitológicas y fábulas, y en este caso una enorme fábula mitológica tecnológica, en un ambiente de ciencia ficción, de fantasía, y creo que eso es, a mí es una cosa que, vamos, que me encanta y está muy bien escrito y muy ameno y la verdad es que incluso muy cinematográfico. Yo os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Pero, joder, pues con toda humildad te lo agradezco, joder, cago en 10, me emocionas. Qué buena crítica. Era poco, sí, la intención, lo que hice. Solo me llevó 7 años escribirla. Lo fui haciendo así a ratitos. Una hoja al mes. De esos 7 años, sí, más o menos. Y no, es lo típico, que bueno, en una época le das más fuerte y luego lo abandonas a lo mejor durante meses, ¿no? Pero sí, la idea era un poco desde todas las cosas que a mí me gustan, hacer pues vamos a decir, la típica historia del viaje del héroe, que para mí yo lo que quería hacer era una especie de historia de desarrollo personal un poco para jóvenes, ¿no? Entonces, pues sí, una persona que para conseguir un objetivo que tiene que hacer, que en este caso es rescatar a unos amigos que están presos de un gobierno tiránico, galáctico y demás, pues tiene que desarrollar una serie de habilidades que hasta ese momento no tenía, ¿no? Entonces, es una especie de viaje de desarrollo personal, de habilidades, de tal, ¿no? Entonces, es una cosa de la que estoy muy orgulloso. Yo no sé si es buena o mala, yo simplemente la hice. Y bueno, que si tenéis curiosidad, os dejaremos el enlace ahí en los comentarios, ¿vale? Sí, para que la podéis, como ha comentado Sergio,
comprarla en Amazon, tanto en Kindle, en versión Kindle, como en versión en papel. Y bueno, pues, Vale. pues Muy de, bien. pues de Pues un... muchas gracias por el... Nada, nada, por favor. Desde la mitología del viaje del héroe a la mitología del viaje del antihéroe, que es nuestro querido Brian, en pues la vida de Brian, ¿de acuerdo? La vida de Brian, pues yo creo que es una película que al final en tu vida acabas viéndola por todo lo que has oído hablar y la conoce todo el mundo, es muy popular. Por cierto, para los que os preguntéis, ¿dónde puedo ver la vida de Brian? Pues está en Netflix. Yo no, al menos en Netflix España, y yo supongo que estará en Netflix de cualquier parte, ¿de acuerdo? Está disponible y eso es una gozada. Y además remasterizada y se ve muy bien y es una gozada verla. Y la vida de Brian, ¿por qué hemos elegido la vida de Brian? Bueno, pues vamos a cambiar un poco el tono, hemos estado sombríos, ¿verdad? Últimamente, hemos estado muy profundos, muy profundos, pero me sesudos, que si parece... con Kubrick y tal. Pero fíjate, Samuel, que a mí Cuidado, me parece que esta peli tiene una profundidad tremenda. lo total. Precisamente porque trata de un tema muy importante, muy profundo. Lo que pasa que de la mejor manera que yo creo que se tiene que tratar este tema, que es desde el humor. Por eso me parece una genialidad la película. A mí me parece un hito del cine, A mí también. esta película. No, Sí, que ibas a decir algo, a perdón. propósito del hito, es que os puedo decir que hay pocas películas que se han vivido como un hito. Y la vida de Brian, aún hoy en día, aguanta ese momento en el cual surgió, causó una enorme controversia, causó un gran maremoto en lo que es en el cine, sobre todo en las líneas del humor, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Sirvió de catalizador para montones de personas que pudieron de alguna forma divertirse y trascender pues lo intrascendible, ¿no? Que era que se podía hacer comedia, hablando en plata, con los evangelios. Con los evangelios que no con Cristo, ¿de acuerdo? Que eso luego lo hablamos un poquito. Exacto, sí, va por ahí, efectivamente, sí. Y además que es mucho más amplio, la temática y la crítica, ¿no? Pero ese es uno de los puntos buenos, de los que seguramente tendríamos que hablar, que no se mete con la figura de Jesucristo realmente, se mete con algo que es más global a lo mejor, o bueno, ya luego lo hablamos. Una pregunta que yo te haría, la primera. Esta película en su momento tuvo polémica. ¿Qué polémica crees que tendría si se hubiera hecho hoy día? ¿Mayor, menor, igual? Bueno, quizás por el tema que es, por el tema de un poco... El máximo tema de la película es una burla hacia los fundamentalismos del cristianismo. La película es una burla de los fanatismos. Sí, ahora voy. Por elegir una tesis, eso es. Ahora voy. Sí. Es la principal, ¿no? Obviamente después, detrás de ello está lo que tú has dicho. Una burla hacia todo tipo de fundamentalismos, extremismos. Y yo creo que como son los tiempos de ahora, esta película pues tendría gratuitamente demasiado ruido mediático en favor de una polémica bastante artificial, pero por suerte es todo tan fachudo ahora, es decir, tan postureico, que se cae por su propio peso. Y sin embargo, cuando se hizo la película en su momento, realmente había una sensación verdadera de herejía, porque parecía que la cristiandad pues, era una cosa intocable, ¿no? O sea, que eso no, o sea, que hay cosas que, pero eso no. ¿Y ahora cuál sería el problema? Pues yo creo que el problema sería peor, porque una vez más estarían fijando los aspectos polémicos en lo que no tiene ningún sentido, a no ser que se entienda de verdad lo que querían decir lo que quieren decir estos autores, los Monty Python. Y una vez más, pues se perdería la verdadera cuestión por la que se hizo. Es decir, en su momento se vivió con mucha pasión y con mucha verdadera
entrega, el meterse con la película o avalarla, y esta vez pues se convertiría, como son estos tiempos actuales, de un artificio, porque ahora vivimos unos tiempos en el que ya no es tanto el motivo por el que se discute, sino discutir de por sí, demostrar que uno tiene una postura porque está en contra de algo. Y sin embargo, en sus tiempos había dos facciones que defendían su punto de vista, estuviéramos de acuerdo o no. Que si se podía hacer hoy en día esta película, bueno, la cosa sí tendría éxito. Yo creo que no tendría éxito. Lo digo de verdad, porque creo que ahora las cosas van por otro lado. Creo que lo peor que le podría pasar en estos momentos a esta película es que encima no la viese nadie. Porque no da voz a lo que realmente quiere a veces el aspecto de polémico, que es simplemente algo que realmente lleve la sangre al río. Y estos temas ya, yo creo que no llevan la sangre al río. La cristiandad, por un lado, ya ha perdido totalmente la legitimidad. Totalmente, o sea, ya hasta ves en televisión a obispos a veces, o arzobispos, algunos diciendo unas auténticas barbaridades, como ves a gente normal y buena, y ya esto, la Iglesia lo aguanta bien. Incluso creo que la Iglesia Católica ha llegado incluso al final a avalar la película, fíjate lo que te digo. Pero si, por ejemplo, y con esto termino la chapa que estoy dando, que luego es verdad que hablo solo yo. Tanto. Si, por ejemplo, la película apuntase más hacia los fundamentalismos sociopolíticos que ella presenta ya de por sí, con eso de el pueblo judaico popular y el Frente Popular de Judea, si la película apuntase ahí, entonces sí que estoy seguro que... Y luego también el aspecto del Imperio Romano, o sea, yo estoy seguro que ahí sí que la sangre llegaría al río. Claro, sí, es que ahí quería yo llegar. Porque claro, yo creo que hoy, o sea, en el sentido de el tema religioso y tal, no tendría ninguna trascendencia si se hiciera... A ver, todas las películas son producto de su momento, ¿no? Entonces, está claro que una película como esa hoy no se haría de esa forma, ¿no? Pero me refería a que trasladado a los tiempos actuales y se intentara hacer una parodia de este tipo trasladada a los tiempos actuales, igual te parece muy radical esto, ¿eh? Yo creo que no se llegaría a realizar. Precisamente porque el tema religioso no tiene ninguna importancia, pero el otro tema que yo creo que es de lo que realmente habla la película, ¿no? De los fundamentalismos, del fanatismo, de tal, que hoy día en la sociedad está más presente que en el año 79. O sea, si hubiera armado una gordísima, simplemente con algunas escenas que luego comentaremos, pero se habría armado una gordísima, porque hoy, por menos de lo que presenta algunas escenas de esta película, se están hasta retirando libros de librerías, ¿eh? O sea, flipa con lo que está pasando. Que estamos en un clima de corrección política, de fanatismo y de tal, que para mí es muchísimo mayor de lo que podría ser en el año 79. Y de todo esto habla esta película. Por eso me parece que la reflexión es interesante, ¿no? ¿Qué pasaría? De hecho, yo creo que seguramente, me falta información, ¿eh? Pero Sí. seguramente a día de hoy hay mucha gente o muchos grupúsculos que pongan a parir a esa película, ¿eh? A la película en ciertas de estas escenas que te digo, ¿no? No sé si me sigues por dónde, Sí. por dónde voy. Entonces, me parece doblemente interesante la vida de Brian por eso, porque a mí me parece una peli más actual que incluso cuando se hizo. Porque la crítica además se centró mucho en el tema religioso, pero es que para mí es realmente lo que menos importancia tiene, ¿eh? Dentro del tema que toca, ¿vale? Aunque también tiene su... Hombre, a ver, un poco la génesis de la vida de Brian, que esto como que tiene su historia rápida de contar, un poco la génesis de la vida de Brian es que en una entrevista le hicieron a los Monty Python y le preguntaron, ¿y qué es lo siguiente que vais a hacer? Y Eric sí, Idle vale. hizo un chiste, vamos a hablar de la vida de Cristo, y ya está. Y de repente, concho, hablamos de la vida de Cristo, hablamos de la vida de Cristo, hablamos de Cristo, y se pusieron un poco manos a la obra, bueno, ¿qué? ¿Hacemos nuestra pasión de Cristo a nuestra manera? Digo, y llegaron a la conclusión de que en realidad la figura de Cristo no tenían ganas de parodiarla, porque decían, no, nos cae bien, incluso el hombre Jesucristo, no, lo que dice está muy bien. Y en la película podéis ver esa escena al principio,
en el que Las sale bienaventuranzas, ¿no? bienaventurados los queseros y todo eso, que la ponen un poco para decir, aquí está Cristo, no nos estamos burlando de él y ahora vamos a contar la historia que queremos contar, que en realidad lo que verdaderamente es parodiable pues es las lecturas y las interpretaciones que hay acerca de los evangelios, ¿no? En lo que de tú... hecho, Sí. no, que en esa misma escena, digamos que ya empieza la crítica que hace Monty Python a Manchete, porque es la primera vez que vemos, aparte cuando se están ya yendo la gente, ¿no?, del sermón, es la primera vez que vemos a estos que luego pertenecen al frente de, ¿cómo se llama?, el Frente Judaico Popular o lo que sea, ¿no? Y ya se les ve discutiendo entre ellos, no, es que Jesús está equivocado porque no se da cuenta que los mansos son el problema realmente. Empiezan ya a hacer un discurso político demagógico. Sí. Absolutamente, ¿no? Entonces, que la peli va mucho de eso, ¿no? De que leí una reflexión en una crítica el otro día que, claro, que lo que vienen a decir los Monty Python es que da un poco, o sea, que cualquiera podría ser un mesías, porque el problema es que el Mesías al final no depende de las cualidades que tiene esa persona, sino de lo que los demás esperan, ¿no? Que es lo que le pasa a Brian, ¿no? Exactamente. Entonces, la peli va mucho de eso, ¿no? Del fanatismo, de la incapacidad de pensar de los seres humanos, o sea, es una crítica brutal. Y como decía, creo que funciona mucho porque se hace desde el humor. Creo que funciona muchísimo. Sí, por un lado, a ver, está el hecho de a través del humor, tú que te lleguen ciertas ideas que te quieren hacer ver y de alguna forma, pues también poder quitarles toda esa carga que tienen, ¿no? O sea, guau, cristiandad, guau, política. A través del humor, uno siempre, de toda la vida, la capacidad de trascender lo que aparentemente esto es muy serio, no sé qué. Bueno, vamos a meterlo en un campo en el que entendamos también el aspecto irónico de lo que sucede, que es que al final, lo que dice la película, el peligro es el borreguismo, por así decirlo. Eso es, sí. Sigamos al pastor y cada uno entiende de una forma muy diferente, muy particular, lo que realmente el pastor trata de decir. Sí, entonces, eso es lo que va. Unas veces es el personaje del Frente Judaico Popular, otras veces es el pobre Brian, que le malinterpretan todo. Y digamos que al final, pues, la postura de la película es no os dejéis llevar por lo que diga alguien, llegad a vuestras propias conclusiones. Es lo que además no es algo sugerido, es que el Brian lo dice a grito pelado a todos. Lo dice, sí, eso es. Se trata, cada uno es un individuo, sí, cada uno somos un individuo. Esa, pues por no cierto, tenéis yo que creo seguir que a nadie, no tenemos que seguir a nadie. Yo creo que es mi escena preferida esa, porque resume perfectamente lo que la peli quiere decir al final, ¿no? Es que no seáis masa, que no seamos masa. Exactamente. Y es graciosísimo, ¿eh? Sí, somos un individuo. Pues entonces está claro, ¿no? Y se queda como... Sí, eso es. Entonces, insisto, yo creo que mi mayor pensamiento acerca de si se estrena esta película es que el problema es que no la vería nadie. Puede ser. Casi nadie. O se quedaría una cosa trascendental porque, por desgracia, o por fortuna también, ahora se hacen muchos productos que alimentan cada sector y cada persona ve exactamente lo que quiere ver en su tono y en su estilo, y ahí nos refugiamos todos, ¿no? O sea, nos vamos refugiando en nuestras películas, en nuestros tonos. Y en cambio, en aquella época, cuando se estrenaba una película, pues era Vox Populi y empujaba a que fueras a descubrirlo al cine. Y no era tanto... Claro, cambiaban. Pero esto que estás diciendo es precisamente lo que critica la película, que cada uno está en su frente. Exactamente. Entonces sí, puede ser, que pasara lo que dices. Puede ser que quedara como algo más sectario, más marginal o más... No sé, ¿eh? Sí, a los que nos gustan estas cosas, pues las vemos, y a los que les gustan otras, pues ven las suyas. ¿Por qué? Porque el quid de la cuestión es simplemente lo de, pues, lo que tú dices, que aprendamos a pensar por nosotros mismos, pero ostras, de cara al mundo que nos rodea, para entendernos, ¿no? Pues que lo que he explicado al principio de lo que tiene que ser un mito, de un viaje, de un héroe o un antihéroe, lo llamo antihéroe porque es un héroe que no quería ser un héroe.
y al final pues es nuestro héroe, el nuestro como espectadores. No es héroe de nadie en la película, o sea, bueno, sí, pero los fanáticos, ¿no? Pero él no quiere ser héroe, pero para nosotros es nuestro héroe porque nos sentimos a veces identificados con él diciendo, es que me siento como él cuando yo intento, o sea, en un foro de algún tema, que me entiendan que se están diciendo cosas por decir, que se están diciendo cosas sin saber, que se están repitiendo cosas como papagayos. Eso es. Es que de todo eso habla la película 40 años antes de que hubiera redes sociales. Es que por eso me parece tan fascinante. Sí, hombre, sí. quiero decir una cosa a favor de los británicos. Y esto no es amor a Gran Bretaña, pero el debate libre ya estaba bastante bien establecido por aquella época, mucho más que en Estados Unidos. Bueno, no te voy a ni contar. Estados Unidos siempre ha sido súper, súper recatado en todo lo que se puede o no se puede decir. Y en España, en aquella época, bueno, pues en España la película arrasó. O sea, la quinta película más vista de aquel año. Y además en muy poquitos cines, porque apenas dejaron, no se dobló la película, porque casi era como un poco clandestina. No la doblaron cuando se estrenó. La doblaron 5 años después de cara a Videoclub, fíjate. Eso no lo sabía, fíjate. No, la fama de la vida de Brian fue que la gente además empezó a ver películas en versión original porque todo el mundo decía, hay que ver esa película, pero no estaba doblada. No estaba doblada, se estrenaba en circuitos muy pequeños, muy, muy, muy de arte y ensayo. Y como fue un boca a boca brutal, pues estuvo 2 años en cartel en Madrid. O sea, 2 años ininterrumpidos. Qué bueno. Y a pesar de estar en muy poquitos cines, aquí había una necesidad de liberarse del aspecto, de uno de los aspectos del franquismo, que era un poco el yugo del catolicismo brutal, y aquí la gente se liberó muchísimo con la vida de Brian. Salió en la época adecuada, totalmente, fíjate, años 79. Claro. Y durante todos los años 80 todavía trascendía muchísimo la película, hasta tal punto que yo me acuerdo, allá por mediados de los 90, vi, ostras, que están dando la vida de Brian por televisión española. Por fin se atreven a ponerla en un horario normal. ¿Me explico? Hasta entonces era como, bueno, esto, ponlo a las 2 de la madrugada, que se lo grabe el que quiera grabarlo, no sé qué. Ya sé que estos son como detalles que a lo mejor no cuentan, pero cuentan muchísimo. La divulgación de una película es como, bueno, ¿tenéis algún problema con la vida de Brian? Ahora somos tan modernos, pues venga, ponedla a la tarde. No, yo me acuerdo además, yo empecé a oír hablar de la película cuando estaba en el colegio y yo tenía la sensación siempre como que eso, que era Vox Populi, que era una cosa que estaba en boca de todo el mundo, aunque tú no lo hubieras visto. ¡Jo, la vida de Brian! ¡Qué bueno! Los Monty Python, tal, no sé qué. Y yo creo que no la vi hasta que yo tuve 16, 17 años a lo mejor, pero había oído hablar ya mucho de ella, ¿no? Que qué buena película. O sea, estaba como en la calle, ¿no? Sí, estaba como muy interiorizado que era una cosa que tenías que ver y que era de muy buena calidad, además, ¿no? Esa era un poco la sensación. Y yo te confieso que la primera vez que la vi me quedé un poco perplejo, ¿eh? Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué he visto? O sea, yo la he aprendido a apreciar después, ¿eh? Después de varios visionados, pero te confieso que me desconcertó un poco la primera vez que la vi, porque además yo no conocía nada de los Monty Python y no estaba muy acostumbrado a ese tipo de humor, ¿no? Que yo creo que en el fondo algo a lo mejor tienes que haber mamado, ¿no? Para entenderlo bien. Entonces me pareció curioso, pero me desconcertó el primer visionado. Y ha sido con el tiempo que a mí me ha parecido, o sea, a nivel cinematográfico me parece una peli extraordinaria. Y a nivel de contenido también. Mira, en lo que dices un poco, a ver, que se me ha pasado. En España la película sí que causó mucho furor. A mí yo la vi de pequeño y no me empapé de nada. O sea, yo era muy chiquitín, pero muy chiquitín. Estoy hablando de 6 años y 7. Hombre, es que, claro. Y la veía con mis padres y los amigos y me quedaba con 3 o 4 tonterías, ¿no? Como, qué gracioso. Es como
es como que se ríen de los Reyes Magos y luego, pero hasta había una escena cuando él está crucificado y aparece la madre y le dice tú que no vales para nada, que eres un mierda, no sé qué, y se pira y el otro dice, mamá, mamá. Y yo me tocó la fibra sensible y me hizo casi hasta llorar. ¿En serio? Sí, pobrecito, no le quiere su mamá. Y claro, o sea, fijaos qué cosas se fija un niño de 6 años al verlo, ¿no? O sea, normal, completamente normal. Y no entendía nada. Años después, pues claro, cuando ya tienes cierto conocimiento de lo que es la vida, la sociedad y vas entendiendo las cosas, pues entonces la película te llega. Y cuanto más pasan los años y nos pasan ahora, como nos está pasando muchísimo, que revisamos películas y Sí, sí, es seguimos cierto. encontrando si son buenas, pero, pero esta película se vivió como un antes y un después, en lo que se refería al humor y a la comedia. En aquellos 4 años o 5 años que la película estuvo en versión original, hasta que por fin se presentó en Videoclub, y te puedes creer que la gente ya no la quería ver doblada, la quería verla en inglés. Habían descubierto los Monty Python en inglés y decían, es que no es lo mismo, no es lo mismo lo de Claro. crucifixión, 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 que decir, crucifixión, crucifixión, esos chistes, o por ejemplo lo de una limosna para un ex leproso, y aquello, pues, Sí, sí, no, y eso que el doblaje es bueno, creo yo, el doblaje a mí pero me encanta, sí, muy pero bueno, pero de repente la gente valoró muchísimo claro. que sigo, los Monty Python a que verlo en inglés. Y eso que has mencionado tú, de que tú no sabías nada de Monty Python hasta la vida de Brian, es que hay que decir que eso nos pasó a todos los españoles, básicamente. Eso es. Que descubrimos, nuestro primer acercamiento a los Monty Python es la vida de Brian. No se vio aquí nunca la Porque serie no se británica, había nunca. visto, la anterior no se había visto tampoco, ¿no? La de la Los mesa Caballeros de cuadrada. la Tabla Cuadrada se estrenó, Sí. pero sin ninguna trascendencia, sin ninguna trascendencia. Eh, Porque Los Caballeros de la Tabla Cuadrada, siendo una película que tuvo su fama, no sé qué, y es graciosa y a mí me parece buena película y sin embargo, pues aquí no trascendería absolutamente nada, pues se tomaría como una comedia tal. La serie de los Monty Python de la BBC, de la BBC era, ¿no? No me acuerdo. Sí, sí, Pues no se vio nada aquí tampoco. nunca se hizo. Nada. Y eso que otras Inaccesible. series sí se vieron, pero ya. Imposible, imposible. Claro. ¿Por qué? Porque salían teta de vez en cuando, salían chistes irreverentes por todas las esquinas y creo que ese formato de show pues rara vez se Claro. llegaba a doblar. Y A lo mejor chistes irreverentes y yo me imagino también intraducibles, ¿no? Entonces, Mm. había una serie de cosas que dice, claro, ¿cómo vamos a poner esto, no? Claro. Exacto. Y con esto que estoy a decir, pues que sí, la vida de Brian para nosotros ha sido nuestro primer acercamiento. Y creo que de todo lo que han hecho los Monty Python me parece si no lo mejor, su obra cumbre, Sí, sí. totalmente. Hombre, es muy sólido, ¿no? Porque es un estilo muy suyo, muy particular de hacer humor, pero dice, joder, qué bien encajado está dentro de una película, que es una película, no es que sea el show de los Monty Python, o sea, es una película de verdad, ¿me entiendes? Exacto. Entonces dices, claro, sí, estoy de acuerdo, pues se dice, la obra cumbre en ese sentido, ¿no? De, joder, ¿qué puede ser Sí. nuestro humor, nuestro estilo, lo que nosotros hacemos metido en una película? Pues es esto, ¿no? Mucho más que los Caballeros de la Mesa Cuadrada, mucho más que El Sentido de la Vida, o sea, Sí. encaja muy bien en ese sentido. Tú eres de los que ha visto la serie entera, ¿no? Como yo. O 3 veces, o 4. Sí, yo no llego a tanto, pero algunas temporadas sí, las Sobre he todo visto las varias 3 veces. primeras, 2 primeras. Cuando ya no estaba John Cleese, porque lo dejó porque le parecía que se estaba haciendo todo el rato lo mismo, sí que se notaba muchísimo el cansancio creativo y sí, pero a mí, sobre todo las dos primeras temporadas son impresionantes. Mm. Y la verdad es que realmente es en las series donde conoces en esencia a los Monty Python, de verdad, ¿no? O sea, con esa locura. Pero, pero hay que entender también que los Monty Python, cuando hicieron la vida de Brian, pues habrían pasado unos 10 años desde la serie. 2 años antes hicieron
hicieron también la de los caballeros, pero se veían muchísimo menos. Cada uno tenía sus carreras, un poco, y estas películas le servían a modo de reunión. Y la vida de Brian, sobre todo, se nutre porque por primera vez se encontraban algo que podían hacer cohesión, pero cada uno desde su punto de vista. No querían caer en nada pretencioso, no querían caer en maniqueísmos. O sea, que si había que meter caña a unos, había que también meter caña a los otros, a los del otro extremo, porque para que no se tratase de, vamos a hacer una película en contra de la Iglesia Católica. No, no, esto es algo más que eso, pero vamos a utilizar el tema para que tengamos nuestra visión sobre la sociedad, cómo funciona. Y desde luego tenía una cosa que estaba muy bien, que es que si a uno no le parecía bien, a uno de ellos no les parecía bien una cosa, no la hacían. Necesitaban un poco la integridad de grupo. Pero desde luego que si la voz de uno decía, oye, a mí me gustaría que también estuviera presente esto si hablas de esto, pues tuvieron muchos debates, hasta que por fin dieron con el manuscrito, el guión definitivo. Y sabiendo que tenían una bomba. Ya. ¿Y tú que seguramente sabrás más de esas cosas, se llevaban bien entre ellos? A ver, Eric Idle no había ningún problema. Creo que con quien tenían muchos problemas con John Cleese, porque John Cleese, todos sabemos quién es John Cleese, es el que, a lo mejor el que ha tenido una carrera más cinematográfica particular suya. Además tenía la serie de Fawley Towers en aquella época que fue un exitazo y la protagonizaba. Y digamos que era el que decía, oye, nosotros no tenemos que estar todo el día pegados como culo a canzoncillo. A ratos me gusta estar solo. Porque los otros eran como, piña, 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 piña. Y él se agobiaba bastante. O sea, John Cleese fue, por ejemplo, el que se fue en mitad de la serie. Que dijo, esta temporada no la hago porque ya aquí no se hace nada nuevo. Y lo dejó. Y además yo tengo mi propia carrera, mi propia cosa, y era el que iba más por libre y tenía sus roces también. Y había muchos roces, por ejemplo, con Graham Chapman, pues es que con los más problemas tenían por sus problemas de alcohol. Bueno, ya, sí, porque tenía, claro. Era muy belicoso, además, y no se aprendía bien los guiones y le pidieron, por favor, que se iba a protagonizar la vida de Brian, porque a ellos les parecía que tenía que ser él, porque veían en él, aparte del humor, le veían un punto que sabía hacer un personaje dramático, que más allá del chistaco. John Cleese quería ser Brian, no quería ser Greg. Y nada, cuando se enteró que iba a ser el otro, pues los días refunfuñando, me cago en cabrones, no sé qué, pero luego pero es cierto, ¿no? Que tiene ese punto como de actor principal, ¿no? Igual que es el Rey Arturo, ¿no? Exacto, en la otra. porque vieron que, es que incluso aunque el Rey Arturo, la peli de los caballeros, es una mofa, pero cuando le ves a él, te lo tomas en serio a él. Es creíble, eso es, sí. Y decían, el filón dramático está en Graham Chapman, porque a mí me parecía que era el mejor de todos. Es el que más te gusta, ¿sí? Como actor. De todos ellos, el mejor. O sea, era el más loco, el más sobrado de medios. O sea, además es que decían ellos, es que en los espectáculos que tenían de teatro, decían, no, si este no se aprende los guiones, apenas ensaya, es una puñetera locura, pero cuando sube al escenario es que está sobrado. Está sobrado. Bueno. O sea, a lo mejor es la típica persona que te costaría trabajar con ella muchísimo, pero muchísimo, porque es como, ostras, pero es que era como... se lleva al público de la mano, o sea... Y luego, pues había fricciones entre Terry Gilliam y Terry Jones también, porque los dos tenían alma de director y de hecho muchos de los líos que tuvieron con los Caballeros de la Tabla Cuadrada era por la combinación entre Terry Gilliam y Terry Jones que la dirigían y Terry Jones quería tirar para un lado, Terry Gilliam para el otro y por eso decidieron, oye, para esta película
tengamos un espíritu creativo de director que sea solo uno, y fue Terry Jones, y fue una cosa pues bastante, un acierto, ¿no? Porque Terry Jones tiene una línea de lo que quiere decir, y Terry Gilliam, pues si habéis visto sus películas, o sea, al final es su movida, que totalmente, ¿no? Y bastante anárquica, que es un otro aspecto maravilloso de Terry Gilliam, pero claro, como decir, bueno, tú seas anárquico en tus películas. Pero se dieron cuenta, por ejemplo, que en Los Caballeros de la Tabla Cuadrada, en el proceso de postproducción, de edición, pues es que el montaje cambiaba cada día. Porque venía Terry Jones y hacía un montaje, y al día siguiente aparecía Terry Jones, esto no me gusta, y lo deshago y hago otro montaje. Decían, es que nunca la película estaba ni acabada, y había escenas que iban y otras que no, que se quitaban. Y al final era un caos. Y con La vida de Brian consiguieron cohesión, y se nota muchísimo en la película. En El sentido de la vida, que es una película que a mí me encanta, que la quiero mogollón, y sin embargo ya se ve que las cosas están más por separado y que cada uno quiere su Más papel. deslavazado, ¿no? Sí. Sí, ¿Me puede recordar un poco? Me gusta, no me convence tanto, pero me gusta, sí. Tiene escenas muy buenas y luego escenas muy sombrías que no cuajan, y ellos mismos lo dicen. O sea, queríamos hacer algo que estuviéramos todos, la presión por el éxito de La vida de Brian era enorme, les dieron una pastaza increíble para hacer la película, y si veis la película, o sea, a lo mejor tiene 4 veces más presupuesto que La vida de Brian. De hecho, una buena parte, por supuesto, se la gastó todo Terry Gilliam en el cortometraje del principio, que costó tanto como la película. Y eso a mí me recuerda al álbum, en un sentido simbólico, me recuerda al álbum blanco de los Beatles. ¿No? Que un poco se dice que fue el disco que cada uno hizo lo que quiso, lo que dio la gana, y sacaron un disco un álbum de 2 discos con tropocientas mil canciones, que a lo mejor hay 4 que son buenas y algunas que son completamente prescindibles. Porque no estaban trabajando en grupo. Estaba, bueno, venga, tú haz tu cosa, así me dejáis hacer la mía, yo mi historia, tú tu historia, no sé qué. Y al final tenemos El sentido de la vida, que recuerda bastante al show televisivo, pero en cine y con pretensiones. Pero La vida de Brian ya había dicho absolutamente todo lo que hacía falta decir. Es un poquito. Muy bien, muy bien. Habla, querido amigo, habla. No, está bien, te estoy entrevistando yo a ti. Vale, claro, Graham Chapman es el que más te mola. ¿Y después? ¿Quién crees que está sobrado en esta peli? ¿Todos en general? ¿Alguno en especial? Terry Jones. Terry Jones. Terry Jones le da un alma a la película con el personaje de la madre. Es imprescindible, sí. Es imprescindible. Es la respuesta a Brian, ¿no? O sea, coge, además, hablando en plata, los huevos de coger, ponerse la túnica, decir que eres mujer y a tomar por saco, y tú te lo crees, ¿me entiendes? Porque entras dentro de la dinámica y con voz de soy tu madre, Brian. O sea, es que, y tú te lo crees. Es que hay un punto como que, sí, como que lo aceptas, ¿no? Que yo creo que es gran parte de la genialidad que tiene esta película, que todas sus absurdeces las aceptas como espectador de cine, ¿no? Entonces, aceptas que es su madre vestida de negro y que le pregunten a ver si es virgen y... Hombre, a ver, la secuencia inicial a mí es una de mis favoritas de la historia del cine, de la comedia. O sea, aparecen los Reyes Magos y lo primero que ella ve, se pega un susto y hace ¡ah! Y dice, somos Reyes Magos. Y habéis entrado a estas horas sin avisar, pues vaya mierda de magia. O sea, y es como, venimos a traerle incienso y mirra, ¿no? Y mirra. No, tienes que mirar la mirra, es un bicho, tiradlo por el retrete. O sea, vosotros, es delirante, esa conversación es delirante. O sea, nos ha guiado una estrella, os ha guiado una botella, ¡hala, fuera de aquí! O sea, es como, tiene ese aspecto herético que nos encanta, pero Terry Jones lo está controlando continuamente para que sea gracioso, pero que no se, que el público objetivo no desconecte, y mantiene muy bien que todos sus compañeros no desconecten de la línea argumental y el objetivo, incluso algunos haciendo hasta 3 o 4 personajes. Pero bueno, a mí me parece... con todo lo loca que es la peli, quieres decir que no desbarra, que es a lo mejor lo que hubiera hecho Terry Gilliam, ¿no? Aunque hay una escena
que, bueno, yo he leído varias teorías al respecto, ¿no? Pero la escena de los ovnis, ¿qué sentido tiene la escena de los ovnis? La de las naves espaciales. Sí, la de la nave, perdón, la de la nave espacial. Sí. Pues hombre, a ver, pues digamos que había que darle a Terry Gilliam su oportunidad de hacer su arte de dibujos animados, fotográfico, que era una de las, también era uno de los buques insignia de los Monty Python en la serie de televisión, ¿tú te acuerdas? Que bueno, ahora toca un rato de Terry Gilliam con luego cosas ahí, cabezas que se descapitan, que le salen culos, penes, tetas ahí. Sí, sí. Y decían, bueno, ¿y cómo metemos secuencia de Terry Gilliam, aparte de los créditos iniciales, que son suyos y que son maravillosos? Pues decían, bueno, no sabemos cómo cerrar esta secuencia en la que a Brian le persiguen los romanos. ¿Y qué? Oye, ¿y si le salva una nave espacial? Y ahí metieron toda la secuencia de la nave espacial que de pequeño a mí me fascinó, ¿no? Sí, pero que no tiene ningún sentido paródico, irónico. Es porque le salió de ahí, ¿no? Le podemos sacar, atento a lo que voy a decir, pero le podemos sacar una connotación cosmogónica de que el personaje está conociendo más allá de su mundo terrenal. Pero ya pues bueno, pues puede servir, pero no creo que el objetivo era simplemente Terry Gilliam anarquía, metámosle en el momento que no estorbe. Vale, seguro, seguro. Lo más gracioso de ello es que George Lucas, acababa de estrenar La Guerra de las Galaxias, George Lucas vio la película y les dijo, oye, esa secuencia, ¿cómo la habéis hecho? A mí me encanta. Pues lo sé, lo hemos hecho en un día, en un garaje, cogiendo basuras, la cabina, no sé qué, y son dibujos animados de fotografía, de movimiento. Qué bueno. Pero hecho a pelo, todos los efectos hechos a pelo y el efecto sonoro de la nave pues se hizo con una moto, con una Vespa. Y decían que se lo pasaron genial. Decían, como decían ellos, aprendiendo a hacer películas. Estamos ahí aprendiendo a hacer películas y como el resultado... Es que además hay cosas como muy espontáneas, ¿no? Según cuenta, ¿no? Por ejemplo, la canción final, que es hoy día una canción mítica, creo que la hizo de un día para otro Eric Idle, ¿no? Eric Idle fue el que la hizo. Sí. Sí, que dijeron, oye, ¿cómo podemos acabar esto? No, pues habrá que acabar con una canción alegre, tal, no sé qué, y de un día para otro la hizo, ¿no? Con un music hall. Con un multihall. Music hall. Ah, music hall. Music hall. Music hall, sí, sí. En las cruces. Aspecto polémico, por ejemplo, cuando se estrenó en la televisión en Inglaterra, la secuencia de las cruces del final pues fue muy mutilada porque estaba prohibido poner cruces en televisión en ese contexto, fíjate. Ah, vale. Decían, si hubiéramos puesto una soga no pasa nada, pero si ponemos unas cruces, pues mal. Para que veáis cómo estaba la cosa por aquel tiempo, ¿no? Por supuesto, no, la canción, o sea, hay gente que ya se la pone hasta en funerales, o sea. ¿En serio? Así, que es en ambiente más pagano, o sea, o que ha pedido, de hecho, se puso de moda porque cuando murió Graham Chapman, y eso está en YouTube, en un vídeo, lo podéis ver del funeral de Graham Chapman, que murió, creo que murió de SIDA, ¿no? Sí, o de cáncer. Sí, no, murió de cáncer, joven, ¿no? De cáncer, sí, murió de cáncer, perdón, de SIDA, no, de cáncer, con apenas 50 años o menos incluso, y todos estaban ahí en la parroquia y como colofón Eric Idle tocó Always Look at the Right Side of Your Life y todos cantando y Eric Idle, lo diré, John Cleese en el funeral, en el discurso dijo ahí, tienes la suerte, Graham, de haber sido la primera persona en la historia de la televisión de haber dicho la palabra, creo que es joder. ¿Sí? Sí. Porque hablan un poco también ¿no? sobre la ruptura de los tabús, ¿no? En el lenguaje, lo que se podía decir, lo que no se podía decir, y a partir de que los Monty Python, había una ola también que estaba Rowan Atkinson por detrás, que estaba Stephen Fry, estaban por televisión ya ellos haciendo sketches y movidas, pero había un programa que se llamaba No son las noticias de las 9, había muchos shows en el formato de Monty Python, pero nada tuvo que ver con Monty Python,
los demás. Monty Python de repente fue una cosa que se disparó de creatividad, de que incluso no sabían los de la BBC ni qué hacer con ello. Digo, pero esto se puede poner, no se entiende, no sé cuál. Y la gente fue pillándolo poco a poco, ¿no? Tú empiezas a tener su esto, pero me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Bueno, no, pero fíjate, no, si hablamos de la canción, de estas cosas. De la canción, sí, por cierto. Fíjate que la canción yo siempre la he visto como... ¡Hala, qué guay! Recopilación de las mejores canciones de Monty Python. Sí, sí. Qué bueno. Y esa escena me parece genial porque además yo la interpreto desde mi perspectiva como una sátira del copón a todas estas corrientes que hay de desarrollo personal, de que aunque lo que te esté pasando es horrible, no importa, tú sé positivo. Que si eres positivo, todo va bien, ¿no? Entonces me parece una sátira estupenda de eso, aunque a lo mejor esa no era la intención, de la escena, me refiero, pero que yo la interpreto de esa forma, ¿no? Entonces, esta peli para mí, si quieres hablamos de las escenas, para mí tiene una serie de escenas antológicas, que yo creo que son Vox Populi, que las conoce todo el mundo y las comenta todo el mundo. Una es la última, por supuesto, con la canción. Otra es esta que comentábamos de cuando Brian le está esperando la masa y dice, tenéis que ser individuos, tal. Esa para mí es escena antológica del cine. La escena del regateo con el... Con el judío, sí. Me parece antológica también. ¿Qué más? ¿Qué escenas más te molan? Es que me encantan muchísimas. Algunas simplemente por el disparate y otras por la coña irónica, sarcástica que tiene. La escena del anfiteatro es antológica también, cuando están debatiendo de que si, oye, que no tienes matriz, que no sé qué para mí es escena antológica de la historia del cine. Así que es una escena a la que tú dices que esto en tiempos actuales funciona perfectamente, ¿no? Porque básicamente te está explicando qué difícil es que las supuestas izquierdas se lleven bien. Los revolucionarios, los que quieren ir en contra del imperialismo y luego resulta que ni ellos mismos son capaces de... Sobre todo que están manejando ideas que van en contra de la realidad. Bueno, y sí. Es un símbolo de tu lucha contra la realidad, ¿no? Y que de eso hay mucho hoy día, ¿no? Entonces, sí. Que esta peli a mí me gusta mucho por eso, ¿no? Porque es como un varapalo a las ideologías, ¿no? Que es una ideología, al fin y al cabo. Es, si lo tomamos como definición, es una serie de ideas anticientíficas que lo que tratan es de moldear la realidad, ¿no? Entonces, al final, pues es eso, ¿no? Yo tengo mi frente con mi ideología, es que mi ideología al final es una lucha contra la realidad, ¿no? Esto no se sostiene, ¿no? Pero como tengo el frente de al lado que me está puteando, pues refuerzo todavía más ese fanatismo, ¿no? Entonces, esta peli va mucho de esto. Obviamente la ideología se puede recordar un poco a la moralidad, por así decirlo, que sí. Parte de un aspecto ético o de una idea concreta, pero al convertirla en normativa, pues es incapaz de adaptarse al mundo exterior. Que puede surgir de buenas intenciones, que es, por supuesto. Normalmente siempre surgen de buenas intenciones. Sí, eso no lo es lo peor. Claro. Que si no... Pero esto lo hago por tu bien, digo. Con eso, claro, como lo haces por mi bien, pues... Pero sí, la película tiene muy presente eso porque se sabe perfectamente que lo que tú puedes criticar, y con esto vuelvo a lo mismo, con lo que tú puedes criticar de acuerdo con los fundamentalismos religiosos, la mecánica con que se lleva a un nivel de fundamentalista es la misma en cualquier otro tipo de... políticos o en los sociales. Culturales, o sea bueno, por llevarlo a mi terreno, ahora en el fandom de Star Wars, por ejemplo, están todos pegándose. Bueno, yo soy más de Star Wars, pues yo soy más de Star Wars, pero no de ese Star Wars. Yo soy en el fondo es otra especie de ideología, ¿no? Creada en torno a un mundo, ¿no? Claro, porque esto tiene que ser esto, porque esto fue así. No fue así porque esto fue de la otra manera. O sea... Bueno, yo ya te he contado alguna vez que hay gente que se ha enfadado conmigo de verdad por decir que me gustaba el episodio 8.
Sí, sí, sí. Puedes Sí. llegar a enfadarte de verdad. O sea, no sé. Pero simplemente por decirlo, ¿eh? No te creas que es que por discutir durante media hora sobre el tema, ¿no? ¿No? Pues Hay que, así está. hay que mirárselo. Hay que Sí. mirárselo. Y bueno, yo también tengo mis partes que me he tenido que mirar de mí mismo cuando me he dado cuenta que estaba respondiendo no en nombre de la razón. Seguramente hemos caído en ese patrón muchas veces todos, ¿eh? Seguramente. Y yo pienso que es el mal actual de que estamos viviendo. Porque Sí, por primera vez ya no se trata del motivo por el que discutimos o porque se hacemos trata de frenetismo. tu posición. Eso es, Es ¿no? como que se demuestre, que yo me Ujú. demuestre a mí mismo lo que pienso yendo en contra de lo que piense otra persona. Que eso es terrible, ¿no? Porque entonces por automático es como, tú dices B, pues yo digo A. Tú dices rojo, pues yo digo blanco. ¿Por qué? Porque estar en contra de algo es mi modo de demostrar que yo soy un ser pensante y que tengo mi propia racionalidad. Digo, ¿por qué no te dedicas a lo tuyo? Y que tengo identidad. Exactamente. Y claro. Yo tengo identidad. Y en la película está lo de la identidad, porque además la historia de Brian comienza con un problema de identidad. Ajá. Que él tiene la dualidad de saber quién es. Y además, ¿soy judío o soy Ah, romano o yo bueno, qué soy? claro, claro, Y ahí claro. empieza el problema, ¿no? Dice, no, es que tu padre era romano porque me violó un general romano. Y Claro, al es tío verdad. se le desarma el mundo. Se desarma el mundo porque él pensaba que era un súper judío y con su ideología y se desarma y se vuelve y quiere Claro, volverse un fundamentalista, ¿no? O sea, claro. y, Que fíjate que desde ahí es de donde muchas veces más nos engañan, ¿eh? Desde la identidad. ¿No? Tú perteneces a este grupo porque tus genes, tus raíces, tu tal, es desde donde más nos engañan, ¿eh? En nacionalismos, en lo que quieras hablar, pero nos engañan con el tema de la identidad, ¿no? Y de que totalmente. tienes una identidad colectiva y una memoria colectiva, pues a veces es absolutamente falso todo el discurso. Pero nos engaña, es muy fácil agarrarnos desde ahí, ¿no? Entonces la peli también critica eso, claro que sí. Sí, es un poco el miedo a no saber qué eres, el miedo a no saber cómo comportarte en el ámbito social, el miedo a no tener respuesta ante las demandas del mundo y El que... miedo a ser un individuo, Sí, que al final el individuo, el ser un individuo, pues incluye todo eso, ¿no? Incluye asumir pues que una soledad, una responsabilidad, un vacío, incluye todo eso, ¿no? Pero que no tienen por qué ser cosas malas, solo que las asumimos como tal, ¿no? que por Como cierto que son los ingredientes del viaje del héroe. A totalmente, asumir su totalmente. persona, sus pasajes solitarios y aprender a desarrollarse por sí mismo a través de asuntos que le suceden. ¿En qué estamos hoy en día? En todo lo contrario. Suerte. Estamos en el título de un libro que me estoy leyendo actualmente, que lo define perfectamente, La masa enfurecida, que os lo recomiendo encarecidamente. La Autor, masa enfurecida. autor, Es un libro que me estoy leyendo, sí, sí. sí, No es de Hulk, es de... el autor, digo. Y no sé, que no lo sé, es un autor americano, no Ah, es vale, vale. famoso. No es, Que no, que la ya lo he masa mirado. enfurecida. Y esa masa enfurecida de la vida de Brian, o sea, que cuando a mí me parece que la película está en su punto más álgido, y supone, no tanto ya de escena concreta que estamos viendo, sino en el punto más álgido cuando le empiezan a perseguir. La masa. Ahí está, la masa enfurecida. Sí, Eso sí. es. Sí. Y además empiezan que no, seguid a la calabaza, que no, seguid a la zapatilla. Y el pobre Brian, se esconde ahí en una montaña y le pisa, se mete dentro de un hoyo y le pisa a un tío que estaba haciendo voto de silencio hace 2 años en pelotas, ahí, que es Terry Jones, ya te acordarás. Con todas Sí, las sí. pelanas, le pisa el pie y empieza ¡mierda, mierda, doble Mierda, mierda! mierda, ¡Me has mierda. pisado el puto pie! Y yo que llevaba 2 años sin hablar. Y al final aparecen los otros ahí y ven, ¡oh, mira, mirad, un enebro! ¡Un milagro, un enebro! Que ya estaba ahí antes. Y dice, hay otro ahí, el enebro está cargado de vallas. Y dice Brian, claro que está cargado de vallas, no va a dar melones, joder. Ese, y empieza el de los pelos,
ese árbol es mío, no lo toquéis, a por él, tira, le cogen al pobre viejo, al pobre desgraciado y se lo llevan para lapidarlo, yo qué sé, para darle candela, ¿no? La masa enfurecida que, este está en contra de lo que pensamos, ¡a la mierda! O sea, y el otro, y el Brian dijo, dejadle en paz, no, dejadle en paz, que no ha hecho nada. O sea... Qué bueno. Y luego, sí, por ejemplo, la escena del apedreamiento, ¿no? Del lapidamiento, perdón. Claro, es otra crítica a lo ridículo de los fundamentalismos, ¿no? Joder, no, yo es que le van a lapidar porque dijo Jehová, ¿no? Y está prohibido decir Jehová, ¿no? Entonces, no, es que estaba comiendo un cocido, no sé qué dice, y dice, es que este cocido es digno de Jehová. Que lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho. Y le dice el otro, lo estás empeorando, ¿eh? Dice, ¿empeorando? ¿Cómo puede ser peor? Jehová, Jehová. Claro, es que ¿cómo puede ser peor? Si me vas a matar, pues ya hago lo que me sale. Y al final acaban matando al párroco, a quien fuera ahí. Sí, acaban matando al sacerdote, porque claro, lo dice también. Sí, o sea, pero es simplemente, o sea, leyes que lo que ayudan, al parecer, es a que la gente descargue su mala hostia. O sea, porque lo que tienen es ganas de tirar unas cuantas piedras y matar a alguien, o sea... No sé, o sea, vamos, lo que se llama un chivo expiatorio. Sí, ¿no? Eso para la masa enfurecida. Exacto, para la masa enfurecida que está cargadita. Pero vamos, no, hay otra secuencia que me estaba acordando ahora y se me ha pasado. Pero hay una escena que, por ejemplo, a nivel más intelectual, yo creo que también es muy famosa, que es cuando están preparando los planes en el sitio secreto de los del Frente Popular de Judea y está la famosa conversación de qué han hecho por nosotros los romanos. Y eso claro. es también antológica porque para empezar, pues como yo creo que todas las naciones, la mayoría de las naciones conocen la cultura de haber vivido en una sociedad impuesta, de haber vivido en una dictadura o de cualquier tipo, pues saben perfectamente que a veces pues de acuerdo que se han sido horribles las dictaduras, pero desde luego, bueno, algunas cosas las hacían bien, ¿no? Y no porque fueran dictaduras. Sí. No, y aparte es como una crítica a la incapacidad de pensar de una forma como más amplia, ¿no? Y quedarnos solo en la superficie, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Claro, sí, vale, es una dictadura, todo lo que quieras, pero es como esa manía que tenemos, ¿no? Como de intentar juzgar el presente o el pasado, perdón, al revés, intentar juzgar el pasado con los mecanismos del presente, ¿no? Y eso es un error de lógica en el fondo, ¿no? Es un sesgo, ¿no? Entonces esa escena plantea muy bien esto, ¿no? Sí, los romanos son muy malos, pero coño, ¿cómo vivíamos antes? O sea, es como una crítica a esa incapacidad de pensar muchas veces que tenemos, ¿no? Los seres humanos. Que a lo mejor tenemos parte de culpa con todo esto. Claro, o sea, que el problema es más amplio que simplemente decir tú eres malo y estoy oprimido, ¿no? O sea, el problema es mucho más amplio, ¿no? Y el pensar realmente es algo que cuesta bastante esfuerzo, ¿no? Y es precisamente... uno cuando pertenece a un frente, ¿no? Como los frentes estos judaicos y tal que presenta la película, lo que al final lo que tienen es una coartada para no pensar, ¿no? Para que alguien les diga lo que pensar. Igual que los que luego siguen a Brian, ¿no? Si es que al final todo habla de lo mismo, ¿no? Sí. Tú te das cuenta, por ejemplo, la película, pues al final no critica mucho al Imperio Romano. No. Incluso a veces el Imperio Romano es testigo de la locura que está viendo. Hay un momento, no sé, que están viendo un par de soldados y están como, ostras, estos, mirando a los judíos, como, ¿qué hacen? ¿No? Estos están locos. Ah, sí, creo que es el apedreamiento. Creo que se ve a un par de soldados como... o sea... están locos. Bueno, pero es claro, es el Estado también... se presenta al imperialismo romano como un Estado acomodado, completamente ajeno a lo que pasa ahí abajo y
está representado por el personaje del... Bueno, es que claro, que siempre el que dice lo de Pijus Magnificus. Ah, sí, hombre. Sí, que es Graham Chapman también. No, No, es... hombre, Graham Chapman es Pijus Magnificus, Es Pijus pero el que Magnificus, lo sí. dice, que es como una especie de... Pero dices el nombre, que ¿cómo se llama? El personaje que interpreta Michael Pollan. Michael Una Pollan. especie Michael Pollan, sí, sí. yo qué sé, de tribuno o algo así. Tenemos esa secuencia famosa que también en su época También, sí, encantaba a la sí, gente. Sí. Lo de, ¿te parece risible? Y puede decir, ¡pijos magníficos! Y el otro, o no puede despollarse de risa. Y además, tiene una mujer que se llama incontinencia. Incontinencia suma. Y todos, ¡ah! O sea, que quiero decir que el estado acomodaticio del Imperio Romano, o sea, sus problemas son completamente idióticos. Idiotas. Sí, sí, como que es pelearse por... O sea, que es un poco también de ridiculizarlo, ¿no? Como decir, está muy bien y luego cuando tienen que le dicen al pueblo que pueden salvar a uno, a quién queréis salvar, y el pueblo está ahí abajo, a ver, di nombres graciosos para reírnos un rato del tío, a ver cómo lo dice. Libera a Reginaldo, no tenemos ningún Reginaldo. O sea, es como es tratar a todos como bobos, que es lo que hace Monty Python. Es que somos bobos, en esencia, o sea, por H o por B. Y digamos que el personaje más lucido de todos, pues es Brian. Es Brian, que por cierto, fijaos, si la película trataban de ser lo más políticamente incorrectos posibles, que no hay ningún problema, hablando en plata, en que de repente se vea la tranca de... Ah, que sale en pelotas, sí, sí. Se ve la tranca de Graham Chapman y la zona pélvica de ella. O sea, sí, tal cual, pluma, venga, ala, felpudo y banana. O sea, se ve tal cual, como en una película de Pasolini, que además cogieron el estilo un poco de Pasolini, le copiaron un poquito. Para darle a la película una identidad visual, ¿no? Y un estilo. Eso lo aprendieron ya en Los Caballeros de la Tabla Cuadrada. Ya sabes, tenemos poco dinero, pero mira, tú cómo hace Pasolini cuando hizo aquella película de Las Mil y una Noches, o hizo aquella película de La Pasión según San Mateo, o sea, que también se fueron al desierto de verdad a filmar, aquí se fueron a Túnez, a filmarla y a buscar esos parajes naturales y trabajar con la cámara en mano, así, para darle un aspecto como realista, casi documentalista, que tiene un tono, ¿me entiendes? Un tono documental. No tono del argumento, sino de la forma de filmarlo. De la forma de, sí, sí. Y hay mucha cámara en mano durante la película para darle como un aspecto realista, natural, visualmente. Y es otra cosa que funciona muy bien en la película, por cierto. Cómo visualmente te la cuentan. Y es que yo me pasaría horas hablando de escenas de esta película. Mención especial a Josh Harrison, que salvó la película. Ah, sí, sí, sí. Esto algo he oído, pero tú sabes más. ¿Qué pasó con esto? Pues es que tenían un productor, Bernard Hampton o algo así, que había dicho avalo la producción de la película, o parte de ella, una parte sustancial. Ya estaban a 3 días de empezar a rodar, todo instalado en Túnez, y de repente el productor se le ocurre leer el guión, que no lo había leído. Porque, son los Monty Python, seguro que será fantástico. Dijo, no, esto es blasfemo, yo no lo pago. Y decían, pero es que estamos todos ya allí a punto de rodar. ¿Y ahora qué pasa? Y Josh Harrison dijo, pues yo la pago. Y le dijeron, ¿y por qué pagas esta película? Dijo, que puede ser un fracaso, que puede ser terrible, porque esta película yo la quiero ver hecha. Esto lo quiero ver yo en el cine. O sea, por una necesidad pura y dura de yo quiero ver esto. Qué bueno. Y los Beatles adoraban a los Monty Python.
O sea, paraban la grabación en Abbey Road para ir a ver la serie. Para ver la serie. O sea, no, que se pare todo. Que, por cierto, también Elvis lo hacía. Cuando hablaban en Estados Unidos, Elvis, pararse todo el mundo. Bueno, a Elvis se le da muy bien parar a todo, ¿no? Eso, que dos. Vamos a ver los Monty Python. Y se reían con la Inquisición española y todo eso. O sea, que es curioso porque a pesar de... Creo que las únicas personas que de verdad tienen un recelo especial a los Monty Python es gente que tiene un prejuicio porque no ha querido verlo en su vida. Porque yo creo que todo el mundo o bien adora a los Monty Python o cuando ven no entienden nada y no les produce ningún efecto interior especial. No sé si me explico, o lo entiendes o no lo entiendes. Si no lo entiendes, si no lo pillas, pues no, pues esto no lo pillo. No, pero te refieres a que hay detractores, ¿no? De ese tipo de humor. Sí, pero que los detractores parten sobre todo de gente que no ha querido darle la oportunidad ni siquiera de ponerse a verlo, que ya tienen una idea prejuiciosa de lo que es y yo no quiero saber esto, no. Es un poco como el efecto muy parecido que le pasaría a Martin Scorsese con La última tentación de Cristo. ¿Me explico? De que la cantidad de detractores que había a la salida del cine, esto es blasfemia, no sé qué. Digo, sí, cuando realmente es una película profundamente religiosa, ¿eh? Totalmente. Sí, o sea, pero se armó una también con eso. Sí, o sea, una tremenda, ¿eh? Sí. En este vídeo os pondré algunas fotos, que ahora mismo, venga, fotos, poneos, de gente manifestándose a las puertas de los cines en contra de la película de La vida de Brian. ¿De acuerdo? O sea, y prohibida en algunos países, en Europa. Y en algunos, por supuesto, en algunos estados de Estados Unidos, prohibida también. Y en España se estrenó en el año 80, un poquito después del estreno británico, pero supuestamente, como ya estábamos en época de democracia y de soltarse la melena y fue justo y de ponte peluca, pues la película entró en buen grado, pero con cuidado de no pasarse, ¿no? En poquitos cines y que vaya la gente que quiera ir a verla y ya está. Y sin embargo, pues el boca a boca ayudó muchísimo. Por eso es que La vida de Brian es la película que de verdad tocó a lo mejor los pocos temas que quedaban por tocar que eran tabú. Y eso es un poco lo que tiene. Muy bien, pues ha sido un programa estupendo. ¿Dónde vas? Se ha ido Samuel. Sí, he recibido. Ya estoy aquí. Una llamada. Luego llamo, perdón, que estaba haciendo ruido y va a estar haciendo ding, cling, cling, cling. Ding, cling, cling, cling. Pues nada, pues nada, no, como siempre, que esperamos que os haya gustado. Y... por enseñar mis juguetes, un poco de enseñar juguetes. ¿Qué tienes? Pues tengo aquí este libro que son los primeros 28 años de Monty Python, lo llaman así, en inglés, que es como la historia de los Monty Python, casi enciclopedia. Este es muy popular porque este se editó en español, además, la autobiografía de los Monty Python, contado por los Monty Python. Este es en castellano. Esto es una maravilla de libro. Qué bueno. Con unas fotos acojonantes de todos, así, desde los inicios hasta el final. Pero estos son los que más cariño les tengo, que estos los compré en Inglaterra y a un precio tirados de locos. Los libros que sacaron los Monty Python por los 70, que ellos mismos escribían. ¿Pero qué es eso exactamente? Publicaciones hechas por los Monty Python, o sea, pues digamos que era un poco el estilo del show trasladado a lectura. O sea, ¿pero son relatos o algo así? ¿O... Relatos, son artículos inventados, son... Vale. Qué guay. Son chistes, pueden recordar un poco al math, al estilo, al estilo británico, ¿no? Con los dibujos también, o sea, y eran para hacer reír, ¿no? Básicamente tuvieron su merchandising personal hecho por ellos mismos, porque también editaron discos de música y escenas en audio, o sea, como versión
versiones de sus sketches u otros sketches en versión radiofónica, ¿no? Y luego estaban las publicaciones. Eso es un poquito lo que tiene. Un poquito. Y nada más. Y luego hay una mención especial a un espectáculo que fue de hace poquitos años, que se hizo en el Royal Albert Hall, que se llama No es el Mesías, es un sinvergüenza, que lo produjo Eric Idle y que casi es una vuelta de tuerca a la vida de Brian, pero contado de forma operística. Y bueno, cuando lo vi sí que me sonaba un poquito a Vivir de las Rentas, pero es espectacular y con nuevas canciones hechas por Eric Idle que la verdad es que estaban bastante graciosas. Llegaron a participar pues Michael Pollan, Terry Jones, Terry Gilliam, Carol Cleveland, que era la chica que salía siempre en la serie, y Neil Hines, que era uno de los que hacían también canciones para los Monty Python a cascoporro, que por cierto también fallecido hace poquito. Y nada, es recomendable, está muy bien, está muy divertido. Y luego, por último, si queréis conocer un poco la historia de los Monty Python, pues aquí tenéis la colección de la serie documental de los Monty Python en 6 episodios de 1 hora cada uno, y aquí contados por ellos mismos toda su historia, el paso por la vida de Brian, por supuesto, y esto pues es una pequeña gozada. Uh-huh. Y eso es un poquito lo que quería comentaros. Qué bien, muy bien. Pues nada más y nada menos. Que nada, hasta el próximo programa, que no sabemos de qué será, pero... yo creía que sí sabíamos. ¡Ay, cállate! Sí, no, que sí lo sabemos. ¿Lo decimos o no? ¿O sorpresa? Y ahora dirán, ¿y eso qué es? Eso tan mal cantado. Pues sí, tenemos la intención de hacer análisis de una peli del Inspector Clouseau, que creemos que es la mejor, que es el nuevo caso del Inspector Clouseau. Eso es, que es la segunda, que es la que nos parece mejor. Eso es. Y la haremos. Muy bien. Pues ya está. Que muchas gracias como siempre y que descanséis. Igual, eso es. Hasta prontito. Que descanses tú también, Samuel. Sí, que ya va siendo hora. Que me tienes muy cansado. El eterno sueño ganado lo tengo. Hay que cortar. Hasta luego.